el COVID no. Entonces, este tema del COVID, lamentablemente van a ver que todavía no ha concluido y las lecciones aprendidas que hay que tener mucho cuidado, incluso con las vacunas y las variantes. El día de ayer nos hemos enterado que la variante hindú ya llegó a Lima, aparentemente 2 casos. Y eso puede pasar en todo el Perú, ¿no? Pero según el Ministerio, la que predomina es la variante andina, la E37. Entonces vamos a tratar de enfocar un poco las lecciones aprendidas. Está en mi tierra, San Marco, en la parte baja. Antes de la pandemia, muchos parientes han muerto, amigos, colegas en todo el mundo, y vemos cómo estas epidemias son hechos sociales. Lo hemos vivido en carne y lo seguimos viviendo, ¿no? Fíjese, de todas las pandemias más mortales, la peste negra casi exterminó Europa y parte de Asia, ¿no? Comparado con la magnitud que tenemos, no tiene comparación, pero siempre ha causado grandes problemas en muerte y mortalidad. Ojalá que no lleguemos nunca a esta peste negra, ¿no? Y tal como ya han dicho los epidemiólogos, esta enfermedad ha tenido, y estamos en la segunda ola, aparentemente decaída de forma natural o porque algo se hizo, salvo Arequipa, que está viendo momentos muy dramáticos, pero esto no ha terminado. Nadie sabe si viene la tercera ola y cuándo, pero probablemente sean semanas más, semanas menos, porque la población no ha colaborado, la campaña política no ha concluido, y eso va a llegar como pasó en Navidad, Año Nuevo, ¿no? Siempre cuando hay mucho movimiento y reapertura la economía, como ahora se ha hecho en Lima, eso va a probablemente generar una tercera ola, y las vacunas van a ver que solo llega el 15%. Entonces todavía hay que mantener las medidas de bioseguridad porque camas UCI siempre va a faltar, ¿no? Entonces, han muerto más de 470 médicos. Estamos en el obelisco del Miraflores con el decano, rindiendo homenaje y a ellos hicimos esfuerzos para trasladarlos. Con el decano de Huaraz, con el decano de Puno, Arequipa, nos movilizamos porque el Estado nos abandonó. No hubo puentes aéreos en la época de Vizcarra y Zamora, y el colegio tuvo que hacer de sus fondos y con apoyo de ustedes salvamos muchas vidas, porque las condiciones no estaban dadas y no solo faltaba oxígeno, faltaba todo, ¿no? Entonces, eso es parte de las lecciones aprendidas, pero vamos a que han desnudado el COVID, la automedicación. Ya ante el COVID, la gente se automedica mucho con AINES, corticoides, antibióticos, y eso genera resistencia, lo van a ver en la segunda charla. Y no es que echemos la culpa a los medicamentos que ahora han aparecido, sino que la automedicación es parte de nuestra cultura chicha, nuestra medicina chicha. La gente se receta en las farmacias por la abuela, el tío, el WhatsApp. Hoy el nuevo médico es el doctor Google, que nos ha reemplazado, o el doctor Face. Y un caso de una paciente mordida por la araña hace años, le dieron 7 medicamentos. Eso pasa ante el COVID. Entonces, el COVID lo que ha hecho es agravar la automedicación. Obviamente la desesperación, el miedo a morir, iban a muchos colegas, a mucha gente, y eso ha generado también complicaciones, ¿no? Y el gran problema del COVID es que no ha terminado, no hay ningún medicamento, ni profiláctico, ni terapéutico que haya sido, digamos, ya aprobada de manera mundial. Hay esfuerzos con la dexametasona, enoxaparina, debate con la ivermectina, pero en realidad no tenemos ninguna arma como sí se tiene para otras enfermedades. Y eso genera confusión, los opinólogos, las marchas y contramarchas. Miren, hoy estamos usando doble mascarilla. ¿Quién iba a pensar ello? Porque es un virus muy cambiante en todo y ha habido mal uso inclusive no solamente del gobierno de turno, sino de los gobiernos anteriores, de los gobiernos regionales, de muchos directores regionales, ¿no? Mal uso de muchos medicamentos que siguen en debate, ¿no? Esta es la polifarmacia que comentaba, ¿no? Y estas son las recetas de todos los días. Yo soy infectólogo y creo que hay que usar racionalmente en los antibióticos porque hay un tema grave de resistencia, lo veremos en la parte de la charla. Y miren, Banco Meropen, eso se usa para pacientes en UCI, o acá ponen ceftriaxona, enoxaparina, dexametasona, citromicina, ivermectina, más dióxido de cloro, es decir, como en lejano oeste, dispararon con todo. Y eso genera complicaciones y muerte y falsa seguridad. Cuando hubo la epidemia en el Iquitos, por ejemplo, usaron la ivermectina
recién aparecía en forma subcutánea que causaba necrosis. Y el cuento del cloro, que no ha concluido, incluso en el Congreso hay una comisión, no digo que no sirva, pero para el COVID hay poca evidencia científica, se está tratando de investigar, pero es una especie de detergente infectante que puede ser peligroso como pasó en Arequipa, ¿no? Por eso nosotros nunca lo recomendamos porque no había, a diferencia de los medicamentos en debate, este medicamento requiere pues tener mucho cuidado por la toxicidad, ¿no? El segundo mensaje es que siempre dijeron que era una simple gripe. Algunos opinólogos de Estados Unidos o de acá decían, no, solamente toma paracetamol. No son pues clínicos y creo que si bien no hay una arma o bala mágica, no puedo decir que es una simple gripe. Hemos visto complicaciones de todo tipo. Si bien la respiratoria es la que siempre nos afectó, a mí me dio neumonía, por ejemplo, pero he tenido familiares, amigos, colegas con vasculitis, con miocarditis, con problemas de articulares, trombosis, qué sé yo. O sea, es una enfermedad que ha dado no solamente el daño en el pulmón, que es el más importante, y luego las secuelas. Incluso mucha gente, un paisano mío, primo de San Marcos, estoy comiendo mioyuco, saturado 95, y a los 2 días murió, y nunca se tomó una tomografía. Porque la tomografía es una arma importante, igual que una simple radiografía. La gente espera, confía solamente en el pulsómetro. Miren, un caso, una colega, al comienzo de la pandemia me mandó fotos, se le ponía morada a sus dedos y sus pies. Hasta ahora está anticoagulada con aspirina y otras sustancias porque es una vasculitis severa. Y ahí está el relato de ella, ¿no? A los 16 días se le adormecía, había parestesias, adormecimiento de palmas y manos y venas palmares dilatadas, ¿no? Y color verdoso, como ven acá en la pierna. Y esto fue lo que me envió y era una vasculitis. No es una rareza, por si acaso, este es el caso anterior, ¿no? Entonces, el tercer mensaje es qué hacer frente al COVID. Hoy sabemos que en la primera semana del virus entra, daña, y la segunda semana hay la fase inflamatoria donde hay trombos. Por eso que al comienzo se ensayó como 40 y tantas medicinas viejas y nuevas, y hasta ahora no hay ninguna medicina que, digamos, cure. Hay medicinas que atenúan, de ellas la única que ha quedado en debate todavía es la ivermectina, que sigue siendo importante. Y en la segunda semana, la dexametasona, que nadie debate porque ya es aceptado, pero en la segunda semana, cuando hay la fase inflamatoria, no en la primera ni antes. Igual ivermectina no hay profilaxis ni terapia al final, porque la idea es que uno baja la carga viral. Y la enoxaparina cuando hay indicación de que se formen trombos. Fíjese, así hemos avanzado. No hay más. Hay también, claro, estudios con nuevas drogas, anticuerpos monoclonales, el remdesivir que usó Trump, pero todo está en debate y esa es la ciencia no termina. Este es un estudio, fíjese, de 800 casos con la famosa tomografía, que yo sí lo he usado bastante y creo que es una buena arma para decir y ver el pronóstico. Miren, la mitad tenía el síndrome clásico, es decir, no todos tienen las opacidades en las bases, ¿no? Incluso consolidados. Por lo tanto, la tomografía era un método importante, es un método, porque la clínica nos ayuda, el laboratorio nos ayuda y mucha gente cometió el error de buscar el PCR o la preantigénica. Tremendo error y se han muerto. Miren el pulmón que ven arriba, imagen de un paciente con compromiso basal, tal como se ve en esta serie, con PCR negativo y falleció. Entonces, el mensaje es que hay que usar la clínica, la radiografía y el laboratorio es el complemento. No todos tienen la prueba positiva y muchos se van a morir como este paciente. Lo nuevo, no es tan nuevo, pero apareció como una complicación que el cuerpo responde frente al virus, la llamada respuesta inmune trombótica, es decir, aparece una tormenta, un batallón de sustancias que hace que se inflame el cuerpo y además formen trombos. Por eso es que funciona el corticoide, la dexametasona, y funciona la enoxaparina, es la razón científica. Y esto se ha comprobado en muchas publicaciones, el valor ahí sí profiláctico en el obeso, hipertenso, en el que tiene que su dímero D, que es una sustancia que hace que se eleve, entonces a uno le da profilácticamente. Yo cuando tuve COVID me pusieron en mi barriga durante 10 días para que no haya trombosis. Y eso se aprendió en la pandemia. Esto es una lección aprendida.
Incluso estas trombosis pueden embolias en el pulmón. Por eso es que la profilaxis es un avance que se ha tenido en el Perú. Mi esposa tuvo COVID, yo estuve internada, ella hizo COVID, le dimos medicamentos, pero la fiebre persistió, hizo neumonía, se complicó con otra complicación infecciosa, le dimos levofloxacina, hizo hipocalcemia severa, hizo vasculitis, hizo miocarditis. Fíjese todo lo que hizo en estos meses. Suerte que soy médico y tengo mi seguro. Si no, este paciente puede verse complicado. Así es el COVID de traicionero, ¿no? Y no solo es de traicionero en cuanto a todas las complicaciones, sino, miren, todas las secuelas. Yo vía teleconsulta y algunos presencial, veo muchos pacientes que quedan muy golpeados. Del punto de vista del pulmón, ya se fibrosó su pulmón, o el corazón fue dañado, o los músculos, o los huesos, o la obsesión, la psicosis, la depresión. Es decir, una serie de molestias que afectan a la familia, el hogar, en fin, es un tema nuevo en medicina, sí por las grandes implicancias, sí requiere mucha paciencia. El Colegio Médico implementó un sistema de rehabilitación. Mensaje para los pacientes, el COVID no termina con la primera y segunda semana. Hay que seguir vigilando síntomas leves, moderados y severos. El cuarto mensaje, ¿quiénes se mueren? Han sido los grupos de riesgo, como estos estudios de Italia o de China, que eran los adultos mayores. Eso lo sabemos, por eso la importancia de la vacunación en esta población. Eso se está demostrando en el Perú, lo veremos. Y es la población hombre, en este caso en Perú, que ha tenido más casos de COVID comparado con las mujeres. Y tal como pasó en China, gran mayoría de estos adultos mayores, como también los adultos no mayores, tienen daño vascular, obesidad, etcétera. La obesidad en el Perú es el 50%, la diabetes es 7% y la hipertensión es 25%, que son condiciones que agravan el COVID, como pasó en Italia, diabetes, daño del corazón, cáncer, etcétera. Y no es casualidad que cuando empezó en la primera ola, estas son unas cifras de agosto, miren, eran los adultos mayores y los que seguían. Y es cierto, los jóvenes, pero no en la magnitud. Y ya hemos dicho que los laboratorios sirven siempre. Lamentablemente no se tiene en todo el Perú un dímero D, un LDH, una ferritina, pero uno puede ser velocidad de cimentación, puede ser un CPK y un HDL, y con eso toma las decisiones. No hay que tomar empíricamente. Y eso es bien importante para el manejo. Yo siempre en los primeros días le hago un parámetro basal a mis pacientes y lo sigo a la siguiente semana, porque algunos de esos se alteran y tengo que darle o corticoides o darle enoxaparina. Hemos dicho que la mejor prueba es el PCR y la prueba antigénica en los primeros 10 días, pero la sensibilidad es solo el 70%, hecho en buenos laboratorios. Y tal como dicen los epidemiólogos, la clínica manda. Una anosmia es COVID, una diarrea ahora es COVID, una infección respiratoria es COVID. Es cierto, hoy ya tenemos gripes, las gripes de las estaciones, pero es mejor manejar, aislar, evitar el contagio masivo, ¿no? Y esta es una reflexión de terapia que salió hace años en una revista científica que decían que los grandes estudios para todo van a demorar y lo que hay que hacer es ser rápido con lo poco que tenemos, ir aprendiendo en el camino, ¿no? Pero aprender no significa dar, pues, antiinflamatorios, aspirina, corticoides, antibióticos, etcétera. Graso error de la automedicación que lo comenté al inicio. Eso no está demostrado y que tampoco hay una bala mágica. Pero ha habido medicinas que poco a poco han ido perdiendo vigencia, pero no pueden echar la culpa de la muerte de las medicinas. Mucha gente desesperada usaba en la primera, segunda semana y lamentablemente hay que decirlo, nuestro paisano Huerta cometió errores desde el comienzo de la pandemia, dando falsos mensajes, porque él no ve pacientes, es un opinólogo y que tuve que enfrentarme a él al decir que la hidroxicloroquina mataba en 84%. Eso es mentir, ¿no? Y por eso RPP me vetó. Hace 8 meses yo no hablo porque me enfrenté a nuestro paisano, a quien respeto, pero que él lamentablemente cometió errores de decir una simple gripe, un caldito, etcétera, etcétera, y eso no es verdad, ¿no? Como el tema de terapia es un tema de debate que no va a concluir ni este año, fíjese, los gringos ya usan Remdesivir, pero no hay la demostración científica ni la OMS la ha aprobado, pero los gringos y en Europa lo usan. Tal vez para unos casos sirva, repito, y está en debate muchas terapias
los anticuerpos monoclonales, incluso la famosa tocilizumab, que ustedes han escuchado, una droga que al comienzo lo usamos y ahora ha ido poco a poco ubicando su rol de bajar, digamos, la tormenta. O sea, también la conclusión, todo esto es debatible. Obviamente, mientras más ensayos tengamos, vamos a tener más evidencia. Fíjese, este es el estudio de la OMS que decía que no baja la mortalidad y aparte esta droga es cara, ¿no? Ivermectina fue una de las drogas más debatidas en el mundo, en América Latina, incluso en Estados Unidos e Inglaterra. Es un estudio que hizo el doctor Hill de Liverpool, de todo lo que se hacía en estudios, o sea, por lo tanto había ciencia, no era un tema empírico, ¿no? En Egipto, en Brasil, en USA, en Irán, etcétera, etcétera, y se fue aprendiendo. Yo recuerdo al comienzo, para los grupos de riesgo dábamos una gota por kilo, ¿no? Incluso eso fue sustentado el comité de expertos. Luego los estudios demostraban que era necesario hasta 2 gotas por kilo y últimamente un estudio argentino hasta 3 gotas por kilo en la primera semana para bajar la carga viral. Este es un estudio de los más grandes. Ahí está el estudio de Egipto. Yo recuerdo el doble dosis, o sea, 2 gotas por kilo por 5 días, que es lo que yo uso hoy día. Incluso yo como paciente, el doctor Gotuso me recomendó. Conclusión, estamos aprendiendo una droga barata, poco tóxica. Incluso fíjese, el Ministerio de Salud que aplicó la estrategia de control, esta es la cifra de octubre del año pasado, donde se dio en el primer nivel, en los grupos de riesgo, miren, más de 100.000 tratamientos. Un grupo no recibió y un grupo sí recibió las distintas drogas, y se ve que los grupos que recibieron algunas de las drogas se murieron menos que los que no recibieron nada. Un estudio grande que justificó usar especialmente ivermectina. Se fue dejando la hidroxicloroquina, razones ya científicas conocidas. Y fíjese, esto salió hace unos días. Uso antiviral de ivermectina en dosis alta en adultos, un ensayo de 45 pacientes publicado en una revista científica, hecho por gente científica, demostraban lo que se veía en la clínica. A más dosis, bajar la carga viral. No revista cualquiera, por si acaso. Ahí está, con casos y controles, demostraban que bajaba la cantidad de virus tal como lo hizo el australiano, ¿no? Pero además en el mundo científico hay drogas que están buscando bajar esta carga viral, como el molnupiravir, parece ser útil, pero todavía recién está en los primeros estudios. Incluso en España hay la peptidina, la colchicina, que ha sido prometedora en Canadá. Hay otro estudio que dice que no. El famoso Regeneron de anticuerpos monoclonales o otras drogas que se están ensayando. Hay aparentemente buenas promesas de estos anticuerpos monoclonales y que podrían servir en el futuro. El tema es el costo y la accesibilidad. Conclusión, sigue en debate las medicinas hasta mayo de este año. Nuevo, y es la última parte que voy a dedicarme a ese tema del COVID, las vacunas y las variantes. Esto es importante porque esto es lo que hoy día en todas las redes del mundo, ¿qué son variantes de preocupación? El BOI. Son el virus que está mutando y que se demostraba que desde que apareció en Inglaterra, luego en Sudáfrica, luego en Brasil, que son muy de fácil transmisión. Por lo tanto, si ya es contagioso rápidamente la cepa antigua, esta sería mucho mayor. Y otro tema es que tengan más virulencia, que afectan a la población de manera distinta y por lo tanto haya cambio en la clínica. Y lo otro, que cambie el control con las vacunas. Vamos a analizar algunos de esos conceptos para aterrizar, ¿no? Estas son las que la OMS ha señalado: la antigua alfa, la inglesa, llamada B117, que apareció el año pasado y que obviamente, felizmente, aparentemente, esta cepa es sensible a las vacunas que están en el mercado. La beta, que fue de Sudáfrica, que prohibió la vacuna AstraZeneca, que ya es llamada B1351, aparentemente también es protegida las vacunas que circulan. La Gamma, que es la de Brasil, que nos asustó mucho que circule en el Perú, es después de la andina la que circula más, que también creó alarma, igual que la última, la hindú, la 16-17-2, la Delta, que ya circulaba el año pasado y había una alarma, y hay alarma en el Perú porque es muy contagiosa, ¿no? Entonces, es bien importante. Hoy día en el Perú circula, pues ya tenemos la cepa inglesa, la cepa brasileña,
que es importante en el oriente especialmente, y esta es la variantes de interés, perdón. Interés son las que han aparecido, porque siempre aparecen distintas cepas, son en todo el mundo van a aparecer, pero que no tienen mucho impacto, tanto en la transmisión como en la resistencia a las vacunas. Y estas son las cepas que ustedes ven acá, y ahí está la peruana, la vacuna, la que apareció digamos, hace poco. Pero estas variantes de interés está el epsilon, la zeta, la eta, la teta, la iota, la kappa, que no tienen tanto impacto y son de varios países, desde Norteamérica, incluso en la India, ¿no? La conclusión es que estos en el futuro podrían ser de preocupación, probablemente, pero fíjese, hay variantes preocupantes y estas que hay que tenerlo presentes para cuando se tenga una vacuna universal, ¿no? Esta es la variante que ha sido alarma en las últimas semanas en el mundo. Miren, hay 60 países que han notificado y que ya en Arequipa y ayer en Lima se ha notificado. Probablemente esté en muchas partes, porque no tenemos una vigilancia genómica y que se ha estudiado que tiene 13 mutaciones, ¿no? Por lo tanto, estas mutaciones son muchas distintas a la sudafricana, la brasileña y la británica. Entonces, ¿por qué el interés en Perú, dado que la cobertura de la vacuna no ha llegado todavía ni al 80% y vamos a demorar? Es que fácilmente transmite en los hogares y en los lugares, ¿no? Y eso lo ha hecho que incluso en Inglaterra hoy día sea la cepa predominante. Ahí hay mucha migración con la India, eso explica. Pero fíjese, a pesar de que hay mucha transmisión hoy día en Inglaterra, la mortalidad no ha aumentado. No se sabe todavía, pero no ha aumentado. Y se dice que podría evadir los anticuerpos y hacer que la enfermedad no se controle. Pero fíjese, dos datos científicos. La vacuna Pfizer, la más eficaz en el mundo, con las 2 dosis es protegida 88%. Y la AstraZeneca hasta 60%. O sea que, siendo muy contagiosa, las vacunas los pueden atenuar. Esa es una buena noticia para los que tenemos. En Perú tenemos Pfizer y AstraZeneca, ¿no? Y lo preocupante es que los jóvenes son bien afectados, ¿no? E inclusive en la India, cuando se asustó, causaba problemas auditivos, gástricos, trombosis muy parecida a los trombos que genera la AstraZeneca y la Johnson, ¿no? Entonces, por esta cantidad de alto contagio y estos problemas clínicos, habría que tener más camas y eso en países como Perú podrían afectar a los pacientes, ¿no? Y generar una vez más el colapso de las enfermedades. Entonces, lo que hay que hacer es, cuando aparecen estas cepas muy contagiosas, aplicar los famosos cercos epidemiológicos que el Colegio Médico desde el inicio de la pandemia lo planteó, pero eso requiere un enfoque integral. No solo es evitar el movimiento de las personas en los transportes, sino hacer la parte preventiva de mascarillas, doble mascarillas, los mercados, aislar a los pacientes en hostales, en locales comunales y seguir vigilando. Entonces, potencialmente el sur puede ser que las cepas cambien en las siguientes semanas, igual en Lima. En Lima predomina la cepa andina, la 37, y si esto, pues, en Lima, que solamente una parte ha sido vacunada, pueda también hacer la tercera brota, ¿no? Y la idea de todo esto que es evitar pues muertes o más muertes, que son los que obviamente afectan no solamente las UCI, sino afectan a todos, ¿no? Y la idea es que ya las medidas de bioseguridad usted lo conoce, pero la principal medida, y ojalá que el nuevo presidente, que parece ser el profesor Castillo, es la vacunación masiva. La arma más importante para el mundo es la vacunación masiva, pero mira lo que ha pasado en Israel. Llegaban a más de 50, 60% en Israel y han comenzado los brotes porque la gente se relajó. Entonces creo que vacunas con mascarilla y bioseguridad deben mantenerse, creo, este año y el próximo año, ¿no? Esta variante que es la andina, que en Perú circula en gran parte, que es una variante que tenía mutaciones muy parecidas a la británica, la sudafricana y la brasilera, ¿no? Y obviamente al comienzo era 40%, hoy es la mayoría de los casos en gran parte del Perú, y parece ser que la segunda ola que vivimos era por esta variante y no por las otras que nos asustaron al comienzo. Pero esta variante andina ya hay en muchos países. Entonces, eso tampoco no genera alarma.
simplemente es la vigilancia para que lo tengamos en cuenta. Fíjese, ya había 18 regiones. Ayer llegó un otro mapa, más bonito, como dicen, donde hay lugares donde prácticamente es el predominante. Incluso en Arequipa es el predominante. Esta es la segunda parte que vamos a hablar de los antibióticos. Ahí nomás los dejo. Esto ya lo vamos a tocar. Solo quiero, en relación a las vacunas, miren, la vacuna que tenemos hoy en el mercado, hasta la AstraZeneca, la Sinopharm, la Sputnik, la Moderna, protegen del 70% hasta 95%. La vacuna para influenza, 60%. En cambio, las vacunas para el polio, por ejemplo, es el 97%. Conclusión, las vacunas sí es la mejor arma. Y fíjese este gráfico, ¿las vacunas evitan la enfermedad? No, evitan las formas graves. Ustedes ven acá en rojo, sin vacunas, que es lo que vemos hoy día en los hospitales que no tienen pacientes que han sido vacunados. Cuando hay vacunados también hay casos leves y moderados. Hay gente que se muere también, pero la chance es muy baja en los millones, en los 107 millones prácticamente es el 0.01%, ¿no? En conclusión, lo bueno es que estas vacunas Pfizer y Moderna son buenas, y en el Perú tenemos la de Pfizer, pero requieren las dos dosis, ¿no? Ese es lo que lo ha hecho famosa. E incluso Sinopharm aparentemente tiene 70-80%. Y lo interesante es que la vacuna china ya fue aprobada. No es la mejor, nosotros han vacunado nosotros, y por eso el experto de la academia ha señalado que el personal de salud que recibió Sinopharm podría recibir un refuerzo con la de Pfizer, ¿no? Es lo que se hizo en este evento científico. Y lo otro es que los anticuerpos neutralizantes nos sirven para ver si la vacuna A, B y C nos sirven para proteger. Lamentablemente no hay una buena correlación los anticuerpos que producen estas vacunas o la enfermedad, ¿no? Y saqué de un colega este gráfico muy bonito de Jürgen Habermas que dice, una cosa se puede decir, nunca habíamos sabido tanto de nuestra ignorancia ni sobre la presión de actuar en medio de la inseguridad. Ignorancia e inseguridad. Eso sigue siendo el tema del COVID, y con esta parte termino mi primera charla para empezar la segunda sobre antibióticos. Creo que al final me pueden hacer las preguntas, pero quería... Mejor termino con la segunda parte y así hacemos una sola ronda de preguntas. Ya está viendo, pero como guste. ¿Ven mi gráfico? A ver, ¿está en sus diapositivas? De antibióticos, ¿ven? A ver, está pasando a las diapositivas. ¿Ven mi cara o no? ¿Ahora lo ven o no? Ahí está, en uso racional. Ya, entonces, resumiendo, el COVID es una enfermedad no controlada en el mundo, ni en el Perú estamos todavía lejos de controlarla. Las vacunas han llegado al 16%, no es suficiente. Van a llegar más, ojalá. Y mientras tanto tenemos que mantener las medidas de bioseguridad. No hay ninguna medida profiláctica, no existe, salvo las mascarillas y todo el distanciamiento. Y algunas medicinas sí pueden ser útiles usándolo racionalmente. Lo hemos dicho con la dexametasona, la enoxaparina, y también en el caso de otros medicamentos, dependiendo del paciente. Todavía yo creo en la ivermectina, pero eso se debe demostrar que en el tiempo lo dirá. La profilaxis es un tema debatible en el mundo. Hay datos a favor y en contra. Hay medicinas que realmente no debemos dar profilácticamente. Una aspirina no tiene sentido porque eso da úlcera. En fin, la ciencia es así, es muy dinámica, cambiante, pero lo que hay que tener es respeto al paciente. El paciente decide finalmente y démosle lo racional. Una cosa que he visto en esta pandemia es que, así como se ha criticado a muchos medicamentos, en Perú, este es un abuso ya, uno de los países con peor abuso de antibióticos. Por ejemplo, hay un bicho que ustedes lo manejan, todos los especialistas, E. coli ble. E. coli es una Escherichia coli muy frecuente en vías urinarias y también en otras infecciones, que ya en la comunidad y en el hospital dice coli ble. Es tan frecuente que muchos comienzan a dar antibióticos, pero en realidad, ¿por qué hay tanto coli ble en Perú? Porque hemos abusado desde hace 30 años de antibióticos. Somos en América Latina campeones del ble, y Perú es uno de los lugares en el mundo. Y eso probablemente aumente con el COVID. Si así somos campeones en el ble, van a ver cómo hay otros
bichos resistentes que han aparecido en el Perú y en el mundo, que ya están pagando factura. Muchos de las UCIs, recuerdo los pacientes de Iquitos que vinieron, que usaron muchos sus medicamentos, se murieron no por el COVID, sino por una sepsis por Acinetobacter MDR, y últimamente se están muriendo por hongos. Entonces hay que usar bien. A diferencia de la influenza, la posibilidad de infección por antibióticos es muy baja, la infección secundaria es muy baja. Un segundito. Estoy en clase, por favor, termino a la 1 de la tarde, cualquier cosa, estoy en clase con Guaraz, ¿ok? Ya hemos hablado del tema de la automedicación, y es muy importante. Ya hice análisis en la primera parte cómo la clínica es muy cambiante, la epidemiología se ha equivocado muchas veces los epidemiólogos, que la ola iba de tal lado, porque es así de cambiante. El control han visto cómo bajan la guardia, o no hacen sus cercos, o la gente no usa la mascarilla. Y esto afecta más a los pobres. Los pobres son los que han pagado pato. Y lamentablemente la confusión que han generado muchos opinólogos, muchos no médicos, muchos periodistas, han deformado la realidad. Hoy día Mabel Huertas pesa más que un médico científico, o epidemiólogos así figuretis que decían que en Lima iban a morir 5 millones por la cepa de la segunda ola. Eso genera pánico, ¿no? Y lamentablemente la comunidad, la que respetamos, los promotores, parteras, el sector donde se manejan grandes problemas, no han participado. Por distintas razones, salvo San Borja y otros lugares, Salamolina, pero en muchas regiones había poca participación de la comunidad organizada. Y ya hemos comentado el tema de las guías y manuales. ¿Qué antibióticos se usan en el COVID? Ceftriaxones a la cabeza. He visto recetas en los primeros días, su endovenoso. Eso no tiene ninguna base. Inclusive no había neumonía, pero ponían por si acaso. Y si había neumonía, ceftriaxona. Claro, esta es una enfermedad viral, la neumonía. Y no es que el ceftriaxone va a evitar ahí. La citromicina al comienzo se usó junto con hidroxicloroquina. Su rol en realidad más es de inmunomodulador. Sigue siendo, pero no para la primera semana. Podría usarse cuando hay una neumonía secundaria bacteriana. La levo se usa mucho en la primera y segunda semana, es un excelente antibiótico bioral, pero el gran problema es que usarlo en la primera semana, como he visto, por si acaso no tiene ningún valor. Menos peropeninbancos son para gérmenes resistentes nosocomiales, peor la micacina. Y miren, hoy se sabe que los pacientes con COVID y daño renal se mueren 5 veces más, y amicacina es nefrotóxico. La doxiciclina, igual que la ivermectina, hay ensayos que bajan la carga viral y también como un inmunomodulador. Se usa en varios países de América Latina, pero incluso se usa en neumonía en la comunidad. Estos son los antibióticos que se han abusado o recontraabusado. Y hemos hablado cómo hay etapas distintas donde uno tiene que actuar y tiene que ser racional en todo lo que hemos comentado. Ya comenté cómo no solo es decir mi experiencia, sino que hay una base científica, y la idea es que a nivel comunitario donde se falló haga un manejo adecuado, racional, desde el uso adecuado de medicamentos, incluye el oxígeno, el pulsómetro, etc. Todo es de enfoque integral, que no requiere medicina, sino requiere cuidados de salud pública. Y este famoso Peter McCullough y otros grandes maestros norteamericanos decían que el gran metaanálisis no va a llegar porque estamos en pandemia, pero hay que usar racionalmente. Entonces, quiero recordar algunos antibióticos que se han usado mal. La citromicina es un excelente antibiótico que hoy es importante en la verruga peruana, lo hemos estudiado con el doctor Tarazona, excelente antibiótico, igual en arañazo de gato, una entidad muy frecuente por Bartonella hanseníae, es la de elección, en tifoidea junto con cipro, no hace recaídas, y ya los médicos de todo el Perú saben que ceftriaxone con acitro o clarito se usa en neumonía de la comunidad tipo 2, no en el paciente grave. Entonces ya sabemos que es un buen antibiótico, y en los pacientes que tienen faringitis bacteriana es mucho mejor que la penicilina en el sentido que no requiere muchas dosis, pero es la alternativa a la vieja penicilina, que es la droga de elección para faringitis. Esas son las indicaciones, no hay más. También en Shigella
frecuente en la selva. Y obviamente ese es un poco el uso racional. Usarlo para otras cosas con COVID, o sea, así como ceftriaxone lo hemos prostituido también en la citromicina. Su rol podría tener, ya desde el punto científico, y esto es lo que explico en esta monografía, donde se ha visto, aparte del efecto antibacteriano de los macrólidos en general, hay un efecto inmunomodulador. Este efecto inmunomodulador hace que muchas secreciones que se producen puedan mejorarse y baja la inflamación crónica, que es muy frecuente en vías respiratorias. Eso podría explicar cómo en neumología, incluso en vías, se usa. Independientemente del COVID, menciono este tema e incluso, como digo, estimula la fagocitosis y deshace los famosos biofilms, ¿no? Y hay publicaciones de los macrólidos, incluyendo la tetraciclina, como mejoran la respuesta epitelial. Y al bajar las citoquinas o quimioquinas hacen que haya menos daño inflamatorio. Entonces, fíjese, este es un poco lo que la ciencia señala. O sea, un efecto no solamente de destruir al bicho, sino también hacer que la respuesta inflamatoria o respuesta celular sea mejorada como una inmunomodulador. Dato interesante a tener en cuenta. Pero cuando se comenzó a tergiversar el mal uso, hemos dicho hace unos días y hoy día, que el uso tiene que ser racional. Pero cuando hubo la pandemia, pues se usó tanto en pacientes hospitalizados como en pacientes no hospitalizados. Se abusó. Y este fue un estudio que lo hicieron famoso el año pasado, señalando que las drogas en pacientes hospitalizados del seguro podían matar, y decían que la hidroxi, la citro y ivermectina no servían, tal como comenté el opinólogo Huerta, ¿no? Pero este era pues en la época de que no había una guía donde se había normado claramente que esto no sirve pues, en pacientes hospitalizados, porque el objetivo no es pues en la fase ya complicada, pero dijeron que esto aumenta la mortalidad. La mortalidad se dio porque falta oxígeno. Eran diabéticos, hipertensos, ancianos, no por estos antibióticos, que quede claro. Pero hubo una deformación, ¿no? En ese momento que apareció este estudio, ustedes ven cómo hubo, la pandemia estaba grave, como había en Arequipa, los hospitales estaban colapsados, y eso, en ese estudio de los famosos 6.866 decían que no usaban oxígeno. Mentira, porque en el seguro esos pacientes requerían oxígeno. Por lo tanto, fue un estudio sesgado. Un segundito. Estoy en clase. ¿De parte de quién? Estoy en clase en este momento. Llámeme a la 1, por favor. Y acá fue el famoso estudio, ¿no? Publicaron. Decían que usando esta combinación, 84 le fallecieron, lo cual es una mentira. Así no es la ciencia, ¿no? Incluso sacaron comunicados, ¿no? Pero ya decíamos los expertos, no lo usemos. Está en las guías. Demoran en aplicarlo, pero así es, pues, cuando alguien trata de sesgar, ¿no? Y ya lo comenté como estos colegas periodistas y colegas deforman la realidad. Incluso en Hildebrand salió, ¿no? Que lo sacaron la doctora porque están censurados. Simplemente lo sacaron porque ella sacó datos que eran a cargo de confianza. Y eso es un tema que ya sabemos los que tenemos cargo de confianza, ¿no? Y luego, mira, cambiaron. Nuestros resultados sugieren un incremento del riesgo, no 84%. Fíjese cuando hubo ya la aclaración que hicimos los expertos. Entonces, eso es un tema que hay que tener mucho cuidado, ¿no? Incluso los expertos señalaban, ¿no?, que esto tenía que tener mucho más detalle, más información, ¿no? Por lo tanto, no lancemos noticias que confundían a la población. Es la experiencia de lo vivido en muchos temas. He mencionado la citromicina, la hidroxicloroquina, como en otros antibióticos, pero ahora vamos a la realidad de los antibióticos. Lamentablemente, los viejos antibióticos fueron perdiendo vigencia por el mal uso. Incluso las quinolonas hoy son resistentes a muchos. La pseudomonas ya no sirve, por ejemplo, ¿no? Y generó que se inventaran nuevos antibióticos. Hay pocos, lamentablemente. La vancomicina, siendo muy antigua, todavía sirve para infecciones por gram positivos. Muchos cefalosporina la hemos perdido. La razón van a verlo ahora en esta segunda parte. Este tema es muy antiguo, la resistencia. Ya la OMS
lo dijo el año 2001 y fracasó su estrategia. Fracasó por los datos que van a ver, para que vean que la OMS es creíble, pero muchas veces hay un desfase de la teoría a la práctica por las razones que ahora no sería ocioso comentar. El año 2014, salió ese artículo del CDC que señalaba que esta resistencia ya increciendo en el mundo es un tema de salud pública tan grave que el grupo del G20 lo ha puesto en los temas más importantes de tipo económico. Fíjese, está publicado a raíz de esta publicación de los expertos del CDC. Y mire un dato interesante. En el mundo se sigue usando, tanto en países ricos como pobres, innecesario e inapropiado. O sea, no solamente en mal uso, sino inapropiado e innecesario. Es lo que ha pasado en la pandemia. Y cuando hay estos bichos resistentes, una de las causas es la UCI. Hoy también ha sido de moda las UCIs y colegas o pacientes internados 2, 3, 4 meses, ¿no? Además de todo lo que significa hospitalización, ¿no? Pero dentro de eso está el uso inadecuado. Por eso la pandemia va a ser culpable en el mundo de que tengamos más bichos resistentes. Y ya este consumo es un tema que se abusa, le he mencionado al comienzo, que incrementa la mortalidad. El paciente, porque hace un bicho resistente, se genera más tiempo, más costo. Por lo tanto, además aparecen gérmenes como Clostridium difficile que causa la diarrea post-antibiótico. Fíjate todas las consecuencias cuando dan estos superantibióticos. Acá en este estudio, el 40% recibe antibióticos de amplio espectro. ¿Y dónde se aisló solamente 3% de gérmenes? Es decir, el famoso por si acaso. Eso pasa en nuestros hospitales. Llega un paciente, dale, meropenem. En las emergencias es típico, lo ve un poco escéptico, ¡pum!, de frente. Y eso a la larga causa esto. Entonces, bien, el primer mensaje, desde emergencia tenemos que ser muy racionales. El paciente está deshidratado, hay que hidratarlo. Una cosa es un shock séptico, que no hay discusión, terapia empírica, pero no podemos abusar como salió este artículo hace 2 años, hace 2 años. O sea, le dan una bomba, tremenda bomba para gérmenes que solamente eran el 3%. Y este es un tema ya no solamente de tipo médico, es un tema global que incluye cómo muchos antibióticos se eliminan en la naturaleza, caen en los animales o muchos animales se usan para nuestro pollo a la brasa, para muchos, y eso está generando resistencia a nivel veterinario, ¿no? Vamos a COVID. Es un poco la data que hay que rescatar. Cuando empezó el COVID, miren, solamente el 15% tenía infección secundaria. Pero ¿qué pasaba en la India y en países que publicaron? El 70% le daba antibióticos. Esto es una cosa extremadamente grave. Fue publicado el año pasado. Y esto significa que por caso se empleó en el mundo, no solo en Perú. 15%. Y a diferencia de influenza, el famoso el año 2009, donde ahí sí la infección era hasta 30%, el doble de COVID. Entonces, yo recuerdo en la época de influenza, dábamos mucho moxifloxacina y levofloxacina. Pero acá se recontraabusó. ¿Qué generó esto? Miren, la famosa UCI de ATE, que salvó vidas, pero de los que murieron, que estuvieron en UCI, y ahí encontraron 30 pacientes con gérmenes multiresistentes. ¿Qué son estos gérmenes multiresistentes? Es un tema que crece cada día. Se calcula que cada año mueren por estos gérmenes resistentes cerca a 700.000. Obviamente hay enfermedades que matan más, como las diarreas siguen matando más, o la diabetes, o el cáncer, ¿no? Pero esto a la larga va a crecer y se calcula que para el año 2050 vamos a tener una resistencia que va a llegar a esto, a 10 millones, mucho más que el COVID. Este es un tema grave, por eso los economistas los toman ya como una agenda hoy día. A ellos se ha sumado el tema de los ventiladores. Uno dice, quiero cama UCI, quiero ventilador. ¿Qué significa estar en ventilador? Que aumenta las neumonías.
aumenta en el shock séptico, aumenta los equipos y aumenta la necesidad de combinar antibióticos. Tengo un primo sanmarquino que está en una clínica al que quiero que se recupere. Él tuvo su neumonía COVID, lo intubaron, lo han vuelto a reintubar y está luchando contra el ventilador porque se ahoga por las muchas secreciones y le están dando antibióticos, porque obviamente ahí sí se puede complicar por las condiciones logísticas, ¿no? Y estas son publicaciones de los últimos años donde puede el paciente llegar a shock séptico. ¿Cuántos de nuestros colegas médicos han muerto? No por el COVID, sino por esto. Entonces enfrentamos un tema que es bueno recordar, cuando un paciente entra a las UCIs o entra a lugares donde hay riesgo de infectarse, no solamente se infectan por el COVID. Hoy sabemos que el COVID circula en el ambiente, pero en el ambiente de las UCIs o UCIs intermedias circulan esos bichos. Yo estuve en cuidados intermedios y un amigo dijo, Ciro, ¿por qué no vas a UCI? No, ¿para qué? Estoy estable, tengo mi azúcar un poco elevada, mi hipertensión, mi neumonía, prefiero quedarme. Y la razón por qué me quedé, porque si me metían a UCI, miren, aparte no estaba en condiciones, ¿no? O se me mete una coli, se mete un estafilococo, una Klebsiella pneumoniae, un Acinetobacter, que es lo que estamos viendo en muchos pacientes en el mundo, una pseudomonas que siempre está dando vueltas y un Enterobacter faecium. Fíjese, cuando uno entra a estas UCIs, entra con estos ventiladores, el famoso escape, no se olvide. Y si nos toca una pseudomonas, ahí está, que es una chance, miren todos los antibióticos que dicen que cubre pseudomonas. Amikacina lo cubría, Astronam lo cubría, Cefepime lo cubría, Cefta a veces hay suerte que lo cubre, Cipro ya no sirve, Levo algunos, Imipenem a veces, Meropenem poco, Doripenem sí, no hay en el Perú, Pipetazobactam casi ya no cubre, y el Ceftobiprol no hay en el Perú. O sea, miren, las viejas drogas que manejamos para las UCIs, hay que tener suerte. Ahí los intensivistas, los infectores, damos dosis alta de meropenem, porque esa pseudomonas tenía un MIC que era menos 16, que cuando sabemos pueden responder a dosis alta. Es el truco de los intensivistas, porque no tenemos el doripenem o el ceftobiprol. Esa es la realidad hoy día sanitaria del Perú. ¿Y por qué pongo la pseudomonas? Porque es un bicho que todo el mundo conoce y no sabe que es un bicho que ha ido generando distintos tipos de resistencia. No solo las enzimas de todo tipo que ven ustedes, las beta-lactamasas de espectro ampliado, sino también en relación a las porinas que alteran en la membrana de la bacteria y también bota el antibiótico, lo expulsa, lo vomita, las famosas bombas de flujo. O sea, es un bicho que a medida que han pasado los años y las décadas ha ido generando distintos tipos de resistencia. ¿Y por qué? Por el mal uso antibiótico. Incluso hoy día se habla, así como en TBC MDR, se habla de pseudomonas MDR y XDR. Y eso está creciendo en el mundo y tienen altos costos y altas mortalidades. Si ya la TBC MDR es altamente contagiosa y mortal, imagínense con estos bichos nosocomiales. Por eso es que hace años salió esta céfalo de quinta generación, el ceftobiprol, que sí es muy similar al viejo cefipime. Cefipime es una céfalo de cuarta que hay en el mercado peruano, pero que se ha usado y ahora hay resistencia. En algunos lugares todavía sirve para pseudomonas. Y fíjese, inhibía en general en formas intermedias. Tampoco no era la gran panacea, pero ya el hecho que inhiba algo sirve, ¿no? ¿Y qué ha pasado? ¿Por qué esta resistencia en algunos bichos? Y esta es la segunda parte que vamos a analizar, las llamadas beta-lactamasas, especialmente en enterobacterias, ¿no? ¿Cómo es esta historia? Les comenté del famoso BLE. Son enzimas que producen bacterias, especialmente la coli Klebsiella, para tratar de defenderse de los antibióticos, tratar de destruirlo, y esto fue un tema gradual. El nombre es BLE, y que a la cabeza en el Perú los más frecuentes son las coli. Pero
estas enzimas no afectan a los carbapenem, al imipenem, meropenem o ertapenem, porque es otro tipo de estructura. Pero miren qué pasó con las BLE. Comencemos con la Klebsiella. La Klebsiella es un bicho que, si bien no se aísla todos los días, es una bacteria muy contagiosa. Es una prostituta, yo diría, ¿no? Disemina rápidamente su gen de resistencia. Y eso va a pasar en unidades de neonatos que tenían Klebsiella y se murieron muchos neonatos. Hay que tener mucho miedo a la Klebsiella porque es muy contagiosa, ¿no? Y ese es un tema que a veces no hay que recordarlo. Y obviamente, si ya su resistencia aparece, el paciente se va a morir. Eso me recuerda a un brote que tuvimos en Cayetano, ¿no? Y las beta-lactamasas son una serie de nombres que no voy a complicar, ¿no? Por ejemplo, las beta-lactamasas tipo AMC no hidrolizan ni a cefipime ni carbapenem, pero todas las que usamos, el famoso ceftriaxone, cefuroxime, prácticamente lo destruyen. Y en el mercado peruano, en muchos hospitales, usan mucho céfalos de tercera. Y a la larga eso prácticamente lo destruye estas beta-lactamasas. Entonces, estas beta-lactamasas que típicamente aparecieron en Klebsiella y coli, destruyen todas las penicilinas anti-coli, y las cefalosporinas primera, segunda y tercera. Y el viejo monobactam accionam, que también es destruido, y algunas, bueno, los carbapenem no son afectables, hemos señalado, por lo tanto hay que tener mucho cuidado. Y algunas también, en la vieja pipetazoactam podría también ser inhibida por el BLE. En cambio, el ceftalozano-tazobactam sí es sensible, esa es una buena ventaja del BLE. ¿Y por qué es importante el BLE? Hay estudios, menciono uno de ellos, que detectar BLE, una coli, una Klebsiella, aumenta la mortalidad en estos dos estudios que estamos presentando, ¿no? Bacteremias por enterobacterias BLE, comparada a los que son no BLE, el riesgo aumenta de manera significativa. Y si uno le da una terapia inapropiada, no sospechando BLE, también aumenta el riesgo. Entonces, este tema ha sido un tema creciente en el mundo, en América especialmente, por el mal uso de antibióticos, y eso generó todo lo que he señalado. Y en estudios publicados en América, en Brasil, Colombia, Argentina, Perú ocupa unos lugares más altos de tener BLE. Eso se ha mantenido en estas décadas. En los congresos que he asistido sobre esto, hay pocos cambios, y Perú lamentablemente mantiene, como este estudio publicado por unos investigadores, donde encontraban en varios hospitales 30% de BLE. Mi impresión es que probablemente esto haya aumentado con la pandemia. Pero esto ya es una carga, es una mochila que tenemos, hablando de mochilas que está de moda, para recordar que esto es un tema que es obligación de todos los médicos, del seguro, no seguro, el uso racional. Y un antibiótico que se usa también en la pandemia, no mucho, que se usa mucho para sepsis abdominal, porque es una vieja penicilina con el tazobactam, puede ayudar también a estos bichos de gram positivos, gram negativos, ¿no? Muy parecido a ticacina clavulánico, a ampicillin-bactam, pero requiere varias dosis, en fin, no es de fácil manejo, y antiguamente las pseudomonas eran sensibles a esta droga, ¿no? Pero han comenzado a perder. Y este pipetazobactam, miren, o sea, muchas infecciones graves, abdominales, neutropénico, neumonía, pie diabético, pero en BLE, cuando hay bacteremia, hay un problema. Es bien importante. Y llegamos a los carbapenem, donde felizmente estas BLE no lo neutralizan. Efectivamente, los carbapenem aparecieron, unas familias importantes, para cubrir un mejor espectro y para evitar, digamos, que el paciente se nos complique. Y el viejo imipenem con el nuevo meropenem cuando apareció. ¿Por qué el meropenem desplazó al imipenem? Porque había menos convulsiones. Incluso en meningitis es una excelente alternativa. Agarra bien todo lo que agarra el imipenem, gram positivos, gram negativos,
Pero un tema también farmacológico que el imipenem requería cilastatina, lo cual preparar sustancias lo hacía poco práctico. Hoy todavía se usa imipenem, es barato, pero no es tan barato, pero farmacológicamente es similar, pero mejor en cuanto a efectos adversos. Fíjese, los infectólogos cuando apareció nos saludamos la presencia del meropenem. Neumonías de la comunidad graves, en ventiladores, pacientes con enfermedades pulmonares graves, itus resistentes, inclusive itus que tenían BLE, que hemos comentado, infecciones abdominales, parto, intraparto, piel, cuando no respondían las viejas combinaciones, meningitis, lo comenté, y neutropénicos. Tremendo antibiótico, pero hay que decirlo. Este antibiótico se usa mucho en las emergencias del Perú, como si fuera la última maravilla. Y hoy en el COVID se ha ampliado a nivel ambulatorio. He visto recetas de colegas, porque no había camas, le ponían meropenem, ¿no? Y el otro carbapenem que hay en el mercado es el ertapenem, que no agarra pseudomonas, agarra coli, agarra Klebsiella, que no agarra dos bichos que se ven UCI, Pseudomonas y Acinetobacter. Yo lo uso en coli BLE que comentaban antes, incluso se maneja ambulatoriamente, un gramo en la casa, 7-10 días. Yo he usado muchos pacientes, porque agarra el BLE. Pero el BLE van a ver que hay viejos antibióticos que lo agarran, la fosfonicina, la macroantina, el ertapenem. Entonces, BLE no significa que hay que darle meropenem y imipenem. Incluso ertapenem sí, cuando hay un paciente que tiene un BLE y vomita y hay que darle algo que actúe por la vena, ¿no? Pero este ertapenem, siendo un carbapenem, no es de amplio espectro. Es importante como concepto. Y cuando uno tiene, pues, infecciones como hoy vemos en COVID, con esta neumonía, esta es una guía que publicó otro Mayorga en un libro de antibióticos que sacamos. No es que hay un solo o una sola familia. Miren, dependiendo de los bichos, importante cultivar, puede ser que haya colible o carbapenemasas, uno tiene que dar, hay una serie de antibióticos a tener en cuenta. Entonces acá tenemos que tener siempre los cultivos y saber combinar uno u otra familia, dependiendo de lo que encontremos. No hay una fórmula mágica. Por ejemplo, si hay una infección urinaria, uno puede ver si esa tiene en la comunidad o en el hospital, si tiene catéter, y en base a eso se hacen las distintas combinaciones. Ese es el mensaje del uso racional. Y el panorama se nos complicó. ¿Por qué? Porque si la colible ya existe y vive con nosotros, las carbapenemasas era un sueño, una rareza de la medicina, que pensamos que estaban sueltas, pero cuando uno ve, aparecieron primero contra el imipenem, después al meropenem, después al ertapenem, y obviamente se identificó que había distintos mecanismos. Ya no era las beta-lactamasas, sino otro tipo de resistencia, que tuvieron que hacer una nueva clasificación, porque habían nombres como resistencia tipo KPC, metalo o oxaci. ¿Esto es qué significa? Son mecanismos diversos que los bichos generaban para destruir estos potentes antibióticos. Esto apareció en el 96 como una rareza en relación a la Klebsiella tan súper contagiosa. Generaron que había estas enzimas que destruían las carbapenemasas de las Klebsiella, la famosa KPC. Y luego que apareció la famosa KPC en Colombia, Brasil, Argentina, aparecieron en otros países. Y eso asustó al mundo, y esta es la nueva clasificación, ¿no? La clase A, B, D, y según la clase están los bichos, Enterobacter, Pseudomonas, Serratia, etcétera, coli, Pseudomonas, y uno va a decir, tengo una carbapenemasa tipo oxa, tipo metalo, tipo KPC. Y es bien importante, y esto lamentablemente no se hace en los hospitales ni clínicas, simplemente se intuye que es una carbapenemasa. Ahí estamos muy atrasados en el Perú. En muchos países sí trabajan con equipos modernos, porque esto mata. Entonces, estas carbapenemasas comenzaron con la Klebsiella KPC famosa en Europa, en Estados Unidos, miren,
cómo fue creciendo en muchas partes, en Brasil, en Argentina, en Colombia, en España, en fin, en el mundo, fue creciendo, creciendo. Y las metalos, que era otro mecanismo, comenzó en Europa y ahora prácticamente se ha expandido en todo el mundo, distintas formas de metalos, muchas veces asociadas a Pseudomonas o otras enterobacterias. Y eso en Cayetano se hizo un estudio, los colegas, la doctora Coralí, para la parte preventiva se hacía vigilancia de las enterobacterias. Fíjese, se comenzó a vigilar pacientes que eran positivos a enterobacterias, que eran productores de carbapenem, y se encontró que obviamente las UCIs eran los más frecuentes, y para variar, las carbapenemasas que se encontraron fueron las Klebsieras con KPC, las que inicialmente apareció en el mundo, y le seguía emergencia y cuidados intensivos quirúrgicos. Era evidente, ¿no? Las UCI son las que llegan de graves, donde vienen muchos ya extremadamente complicados, y esto se encontró en el Perú. La vigilancia. Ahí está. Klebsiella, Enterobacter cloacal, coli y Acinetobacter. Este es un estudio que hizo la bióloga Rosy Castelo en Lambayeque, en la UCI. Miren acá, pacientes en UCI, UCIN, en emergencia, ¿y qué encontraron? Acinetobacter baumannii y la Pseudomonas aeruginosa, casi igual. Y miren, cepas productores de carbapenemasas. 21 cepas de las que tenían eran Acinetobacter y 3 Pseudomonas. Y fue significativo. Y obviamente las UCIs es casi significativo, pero eran otro tipo. Eran Acinetobacter asociado a oxa y Pseudomonas asociado a metalo. No la KPC que vieron en Cayetano. Lamentablemente, cuando aparecen estas carbapenasas, ¿qué antibióticos hay? Se pensó que cefta-avibactam, que es una modificación de esta vieja droga con avibactam, era útil para KPC, sí en KPC, y también útil en BLE. Fíjese cómo ya el lenguaje de los microbiólogos cambia, pero no sirve para los metalos. Si este paciente tiene una pseudomonas metalo, se ríe y no sirve. Por lo tanto, este antibiótico sí sirve cuando hay KPC. Y también sirve para BLE, ya hemos dicho BLE, fosfomicina, macroantina, ertapenem y esta droga. Por eso que los expertos señalaron un hito complicado con BLE podía servir. Pero si hay un metalo, manan. Recuerden este estudio que se presentó en Lambayeque, acá ustedes ven acá, metalo era las pseudomonas. Y las pseudomonas, acá, bueno, no eran muchos bichos, pero eran pseudomonas que tenían metalo. Entonces, ya comenté en la introducción que hay un antibiótico nuevo en el mercado, ya tiene unos años, que se llama ceftriaxone-tazobactam, que es una nueva cefalosporina que combinada con inhibidor de beta-lactamasas le da un efecto notable, que agarra exactamente estas desgraciadas pseudomonas, estos BLE que comentamos para las colis, pero el estreptococo no lo agarra, pero de eso es poco frecuente. Entonces, esto permitió ensayarlo en varios estudios por este espectro, y que generó, que es uno de los antibióticos que hoy se emplea cuando sospechamos carbapenemas. En el Perú hay que pedirlo, es caro. El tema se complicó cuando hoy día en las UCIs, cuando uno tiene un Acinetobacter, una pseudomona, quiere usar la colistina. Recuerda, las polimicinas nos producen la colistina. Y la colistina, pues, es un antibiótico ya antiguo, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? La colistina, que tiene, digamos, otros mecanismos de resistencia, tipo cromosomal o plásmidos, se generó hace unos años un gen que se llama el MCR1. Recuerden, hoy todo es genética, los genomas de la India, etc. Entonces, encontraron que ya había resistencia de algunas enterobacterias con este gen MCR1. Pero quiero, antes de seguir con el gen MCR1, recordar que hay lo que se llama, un segundito, resistencia natural a la colistina y nitrofurantoína. Ustedes van a escuchar hablar de nitrofurantoína para BLE, incluso usamos mucho en coli, BLE para profilaxis y terapia. Resulta que si uno tiene un Proteus, que felizmente no se aísla mucho en las UCIs, sea Mirabilis, Vulgaris, Providencia o Morganella, ya tienen de por sí resistencia a colistina y nitrofurantoína.
Si ustedes tienen en la UCI un prótesis y le dan colistina, el paciente se va a complicar. Es un tema lo que se llama conocer bichos que ya de naturaleza están ya resistentes. Es bien importante este concepto. Perdón. Entonces, no tenemos ceftriaxona tazobactam, que es unos pocos antibióticos para estas carbapenemasas. Entonces, los microbiólogos y los expertos, hay unos trucos de manejo mientras no tengamos nuevos antibióticos, nuevos carbapenem, que los hay en el mercado. Los hay, pero el hecho que los hay no significa que en el Perú tenemos. Entonces, se emplea este truco, ¿no? Si uno tiene, dice, cultivo resistente meropenem, si el MIC antiguamente era 16, la concentración inhibitoria, hoy se ha bajado de 8, significa que al darle un poquito más de dosis, hacemos que noquemos a ese bicho, esa enterobacteria que produce una carbapenemasa o una BLE. Y muchos recomiendan dar esta tetraciclina, endovenosa se llama tigriciclina, para infección de piel o abdomen. Es un truco que se emplea. O la meropenem con polimixina para neumonía nosocomial, o meropenem con la colistina si hay infección urinaria. O sea, esto es lo que se está haciendo, siempre y cuando el MIC sea menos de 8, hace año pasado era 16, y esto es porque el bicho cada día se hace resistente. Es un truco que lo empleamos en las UCI muchas veces, ¿no? ¿Qué pasa con este gen MRC1 que les comenté? Resulta que este gen MRC1 apareció ya en Europa, apareció en las zonas de los árabes, en Rusia, en la China, en la parte de Oriente, en Japón y luego en Brasil, ¿no? Distribución mundial del gen. Y pensamos que era una cosa, como digo, un segundito. Y miren qué ha pasado. Perú, en la publicación de acta médica, resistencia mediado por el gen MRC1 identificada en cepa de coli y Klebsiella. Ya se identificó. Conclusión, tenemos coli, BLE, Klebsiella BLE en cantidades. Tenemos carbapenemasas que están creciendo en las UCIs de todo tipo. Y ahora aparece la colistina. Entonces, obviamente es un tema grave, especialmente en un Perú donde la salud está en crisis y donde hoy no tenemos muchos antibióticos. Fíjense, ¿qué antibióticos aparecieron en los últimos años para tratar estos que hablamos, ¿no? Y al año 18 apareció que la FDA aprobó cefalorina, la oritabancina, dalbavacin y tedesilit, reemplazando al linezolid. Entonces, para gran positivos. Esto, obviamente, no hay en el Perú. Ceftalozano, ya hemos comentado unas céfalos para estos carbapenemasas. Ya hemos comentado la avibactam para colis BLE. Y aprobó también la delafloxacina, que es una quinolona nueva, oral, que agarra también pseudomonas. Y una vieja droga meropenem con un inhibidor que se llama pavobaractam. Solo en Perú, creo que ya tenemos la delafloxacina y el resto no lo tenemos. Hablar de cada uno es otra conferencia, solo que menciono, por lo menos tenemos drogas que son carísimas o no están al alcance de las manos. Esta es un poco la... Y ya el año 20 aparecieron nuevos carbapenem. Recuerden, ipenem, meropenem, ertapenem. En teoría, este viapenem es endovenoso, el panipenem, ¿no? Agarra muy parecido al meropenem, ¿no? Pero incluye la listeria. El rasupenem, que agarra anaerobios, igual que el viejo meropenem. Y hay uno que es bioral, pero todavía no hay grandes estudios, incluso los neumococos resistentes, el tomopenem y el sanfetrinem. Es decir, sí hay medicamentos para esos pacientes graves, complicados, pero la mayor parte no está en el Perú, no es accesible. Probablemente el doripenem dicen que va a llegar, que es un antibiótico muy bueno, todavía la resistencia no es muy alta y podría ser útil, ojalá que nos llegue, ¿no? Y terminamos, siempre la ciencia busca a la moda retro. Entonces, cuando uno tiene, y es frecuente en la época de invierno, pacientes con bronquiectasma, fibrosis quística, muy frecuente en gente con TB y bronquiectasia, que hay infecciones respiratorias a repetición. Y significa
que ese pulmón, yo tengo varios pacientes en control, se llena de pseudomonas, hemófilos, estreptococo, estafilococo, etc. Y eso lo hace que estos pacientes consulten frecuentemente las emergencias o se hospitalicen porque tienen estos bichos. Ya no son por los catéteres. Entonces, generan una enfermedad llamada infección crónica por pseudomonas. Lo hemos visto, gente que, pseudomonas, pero ojo, no significa que una pseudomonas significa infección con colonización. Yo tengo la isla, digo, estás colonizado. ¿Y por qué sabe? Porque no tienen ni fiebre ni escalofríos. Yo tengo varios pacientes con fibrosis quística, con tuberculosis, etcétera, que tienen. Digo, si la cantidad es baja, no hay fiebre, escalofríos, te observo. Porque ¿qué pasa? Mucha gente comienza a tomar antibióticos. Antes tomaban ciprofloxacina, hoy toman levofloxacina, o le meten amicacina, o le meten mipene. Resulta que era colonizante. Entonces, esto genera finalmente complicaciones, manejos, en fin, ya ustedes saben lo que significa el manejo de estos pacientes. Entonces, ya hace años se sabía que muchos antibióticos que existen antiguos y los de la Sociedad Europea Respiratoria señaló que podían manejarse para este tipo de complicaciones respiratorias altas, especialmente en pacientes que tenían exacerbaciones por lo menos 3 infecciones crónicas por pseudomonas, ¿no? Y buscar dar antibióticos inhalatorios. Comenzaron con el viejo Actionan. Actionan es un monobactam que ha ido perdiendo resistencia a la pseudomona, pero es un antibiótico muy bueno, incluso en meningitis se usó, y se empleó en fibrosis quística con bronquiectasis, con buenos resultados, ¿no? Es un ensayo que ustedes están viendo, ¿no? Y eso comenzó con... Y luego, ahí está, el estudio famoso, luego la colistina que hemos hablado, en bronquiectasis con pseudomona crónica. Recuerden, colistina agarra la pseudomona. También hay resistencia. Y podían servir también para el manejo de bronquiectasias asociadas a pseudomona. Otro estudio que está, en el que usando gentamicina. Recuerden, antiguamente la gentamicina agarraba pseudomona. Antiguamente. Y miren, acá está tratando de rescatar vía inhalatoria. Entonces, lo que quiero decirles finalmente que incluye un estudio con ciprofloxacina, que no lo he puesto, que también se está empleando. O sea, hoy día, a falta de antibióticos nuevos, que son carísimos, podría emplearse también viejos antibióticos de manera inhalatoria. Hoy está de moda la inhalación. Recuerden los corticoides en asma, inhalatorios, los corticoides en muchos temas de infecciones respiratorias que ayudan a aliviar. Y aparentemente hay una moda de usar antibióticos inhalatorios, incluso antiinflamatorios como el famoso ibuprofen inhalatorio en COVID. Hay un estudio de los argentinos que publicaron también antiinflamatorios para bajar la inflamación dentro de. En fin, son temas que lo comento con ustedes. Finalmente, ¿cómo es que logramos detener este abuso irracional de los antibióticos? Esto no es un tema nuevo y está normado hace años el famoso PROA. Ojalá que los médicos, enfermeras y estudiantes que ven esta conferencia comiencen a implementar. No es barato ni caro, requiere una decisión política. Esto fue ya establecido por las sociedades científicas, que es la forma más adecuada de que tengamos primero la información, porque eso es importante, igual que en COVID. No hay información, ¿qué decisión tomamos? Y si sabemos qué antibióticos usamos, sabemos los efectos adversos, las reacciones alérgicas, etcétera, etcétera, y usar racionalmente los antibióticos, los pocos que tenemos, ¿no? Yo he aprendido mucho con infecciones de coli, que yo casi no uso amicacina ni estas drogas que he comentado. Trato de usar la macrolantina o la fosfomicina en pacientes con coli y he llegado a máximo usar el ertapenem, porque he tratado de minimizar efectos adversos y tratar de usarlo cuando hay que usar el ertapenem. Entonces, este es el programa PROA, es un programa que, miren, y estos son del grupo de Germán Esparza, Zurita, son de América Latina, Ecuador, Colombia, que tratan de usar no solamente para qué sirve, saber el pK, la farmacología, la farmacodinámica,
una evaluación permanente, qué antibióticos se usa más en las UCIs, se toman cultivos periódicos, se hace la resistencia, cómo está yendo. Eso es lo que hacemos en Cayetano, en el OAIS, el 2 de mayo, ¿no? Y no solamente es para identificar el bicho, su sensibilidad, su resistencia, sino además generamos conductas como hoy en COVID integrales. No solo dedicados al antibiótico, sino al lavado de manos, que es muy importante, las terapias que tienen que ser supervisadas por el comité de expertos. En muchos hospitales del mundo, cuando se pasa visita o se toma decisiones, no decide el médico, decide que si voy a dar meropenem con el rol, el aval del infectólogo, y bueno, una droga antifúngica, también con el rol del infectólogo y con presencia del farmacólogo. Y eso ya la gente lo acepta, no es que me quitan mi acto médico, ¿no? Porque se hace... ¿Cómo está la vigilancia de la Klebsiella en quemados o cómo está la vigilancia en neonatos? Eso lo informan los que hacemos vigilancia, epidemiología con los infectólogos. ¿Cómo está en la UCI? Y sobre eso se decide. Fíjese, esto ya se ha hecho en varios hospitales. Por ejemplo, el lugar donde más se ha podido mejorar en Cayetano ha sido en las UCIs. En tropicales, estas conductas, siendo tropicales, se ha logrado más o menos el 60%. O sea, esto hay que trabajar largo rato. Y quiero nuevamente terminar estas dos conferencias señalando que en realidad en el tema del COVID, una de estas medidas sirven, agravan el problema. Hay un tema de debate con ivermectina, hay datos a favor y en contra, pero hay poca data. Y el resto de medicamentos, por ejemplo, he visto usar mucho corticoides, aspirina, ¿no? Si bien hoy vemos mucha vasculitis, no es que la aspirina va a evitar, ¿no? Y lo que sí se abusa, y eso tengo otra conferencia, los AINES es impresionante. El efecto de los AINES en la pandemia es terrible, ¿no? AINES para todo. Y las gastritis, las dispepsias, los sangrados digestivos, etcétera, agravan el pronóstico. No significa que hay que abandonar al paciente, pero profilaxis, hay todo un debate, especialmente en el COVID. Y antibióticos, por favor, son pocas las indicaciones de profilaxis. Por ejemplo, profilaxis cuando van a operar próstata, perfecto, hay que darle profilaxis, ¿no? O cirugía limpia no requiere profilaxis. Cirugía de vesícula sí requiere profilaxis. Cirugía de colon sí requiere profilaxis. Pero para el COVID no hay profilaxis. Muy bien, entonces hemos tratado de resumir lo más importantemente el tema de los antibióticos, el tema de las vacunas y las alternativas en relación al manejo, y espero que me han entendido en primer lugar, y preguntas de ustedes con mucho gusto.